Ok, vamos a nuestra enseñanza de hoy se llama apelando a la fe, acudiendo a la fe o recurriendo a la fe, que es lo mismo. ¿A cuál fe? Vamos a ver, vamos a hablar un poquito acerca de la fe, precisamente dentro de esta enseñanza. Hemos venido hablando acerca de la ley, ¿verdad? La ley, y ahora vamos a hablar acerca de esta fe. Permítanme un segundo. Vamos a hablar acerca de la fe. La carta a los Gálatas, hermanos, es una carta que nos lleva a una renovación constante de nuestro entendimiento. No solo esa carta, toda la palabra de Dios, pero esa carta es muy explícita en cuanto a explicarnos, a exponernos el significado y la esencia del Evangelio que a veces llegamos a confundir. A veces cambiamos el Evangelio con nuestras tradiciones, como dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? No es que haya otro Evangelio. También esta carta nos descubre el carácter del Evangelio y su naturaleza. Entonces, al descubrirnos, al revelarnos, ¿verdad? Esa parte del Evangelio importante, el carácter y la naturaleza, nos encontramos entonces que para acceder a él se necesita, como decíamos, revelación, ¿verdad? Se necesita fe para poder ser salvos y la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Así que estamos comenzando apenas, para que tome nota, por favor. Ok, entonces acabamos de ver que la carta a los Gálatas nos lleva a una renovación constante de nuestro entendimiento, expone el significado y la esencia del Evangelio y nos descubre su carácter y su naturaleza. La clave de la reconciliación con Dios es la fe. Ese es nuestro tema, apelando a la fe, recurriendo a la fe o acudiendo a ella, ¿verdad? La reconciliación con Dios tiene que ver con la fe. Esa es la clave para que nosotros podamos ser reconciliados con nuestro Padre, con Dios. La fe no solo en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. La mentalidad saturada del legalismo, que es lo que hemos venido viendo algunas enseñanzas atrás, está enfocada en la ley. El legalismo, esa mentalidad. Es decir, en cosas externas, en ritos que se tienen que practicar, que se tienen que llevar a cabo. No en la fe, ¿verdad? La ley señala al pecado, pero no redime al pecado, lo deja tal cual es, ¿verdad? La ley nos dice cuán pecadores somos, pero no nos redime, no produce redención. Pero la fe en Jesucristo y sobre todo la fe de Jesucristo produce redención. Somos redimidos por la fe. Por eso Pablo está apelando a la fe, está acudiendo a la fe dentro de esta carta para enseñarle a los hermanos a confiar plenamente en Dios, a creer en Dios, a creerle a Él y tener no solo fe en Él, sino la fe de Él, ¿verdad? Hay un efecto que la ley produce que no es precisamente redención. Ya vimos que lo único que produce redención es la fe de Jesucristo en nuestra vida. Pero la ley produce muerte, dice Gálatas 2, 19 al 20. Ya lo hemos venido leyendo y dice, se los leo, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la ley produce muerte, ¿verdad? La ley también desecha la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de Dios, dice el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. También la ley, según Romanos 4:15, dice la Biblia, que produce ira, ¿verdad? Ira
Dice ahí la palabra de Dios, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Así que nosotros por eso morimos a esa ley y entonces no hay transgresión, pero cuando no hemos muerto a esa ley, porque no ha habido una fe de Jesucristo fluyendo en nosotros, entonces se produce muerte y se produce ira. Podemos ver entonces que la justificación que viene de Dios en el Evangelio, según Gálatas, no es por la ley esa justificación, sino que es por la fe. Hay una diferencia, ¿verdad?, en cuanto a los efectos de la ley y de la fe de Jesús. La diferencia es que en esa gracia, en esa fe de Cristo Jesús, estamos crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Aunque Cristo ya había sido crucificado años atrás, Pablo lo dice en tiempo presente. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que en este momento nuestra vida pecaminosa está crucificada juntamente con Cristo. Y Romanos 8:2 habla de esa ley. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso dice Romanos, lo estoy buscando, Romanos 8, vamos acá, Romanos 8:2, aquí lo tengo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que esa es la diferencia, morimos por la fe en Cristo Jesús y por su fe, la fe de Él. La vida que tenemos es la vida de Cristo, no es nuestra vida, ¿verdad?, la que estamos viviendo. Lo que vivimos en la carne, es decir, en el cuerpo natural, no en la carne pecaminosa, sino en este cuerpo, pues, ¿verdad?, natural, que come, que ve, que llora, que se cansa, que le da sueño. Este cuerpo lo sostiene la fe de Jesucristo. Dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, no es nuestra fe, es la fe del Hijo de Dios. Hay una fe inicial con la que todos empezamos en la vida en Cristo, ¿verdad? Hay una fe inicial, sin embargo, esa fe no es para siempre, va en crecimiento. Llega un momento en que al conocer a Cristo tenemos esa fe, pero necesitamos la fe de Cristo, como dice ahí la fe del Hijo de Dios. A esa fe es la que tenemos que apelar y acudir para nosotros poder estar crucificados con Cristo, para vivir, para morir para el mundo y vivir para Cristo. Así que la vida que tenemos es la vida de Cristo. Su amor lo llevó a entregarse por todos nosotros. Y debemos de mantenernos entonces, o de apelar a esa fe, mantenernos en esa fe. Esa fe es como un vehículo, la fe del Hijo de Dios. Acuérdese, una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener la fe de Dios, la fe de Jesucristo, del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces mucha gente tiene fe en Él, pero Dios nos está llamando en Gálatas a tener la fe de Él, ¿verdad? La fe de Él, la fe que Dios quiere que se manifieste y opere en nuestra vida, es una fe que nos ayuda a ver nuestro destino, a llegar a Él, a comprender nuestro propósito en Dios, ¿verdad? Y Pablo entonces está dando un grito desesperado, porque él desea que toda esa gente, todos esos Gálatas, pues conozcan esa fe, la fe de Jesucristo. Nuestra fe muchas veces se debilita, la fe inicial, como la fe de Pedro, ¿verdad? Él tenía fe y le dijo a Jesús, si eres tú, que iba caminando sobre las aguas, manda que yo camine hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro tuvo fe, pero su fe se desvaneció. Pero la fe de Cristo nos salva, ¿verdad? Él se comenzó a hundir y Cristo le salvó, le levantó. ¿Por qué?
Lo que necesitamos, a lo que necesitamos apelar y acudir es la fe de Jesucristo. Le puse aquí un grito desesperado porque los señores no saben de lo que se trata, de lo que está sucediendo, no existe una conciencia en ellos. Es más, se les presenta a ellos de forma clara a Jesucristo, sin embargo ellos no entienden. Gálatas capítulo 3, versículo 1, mire, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, no debería existir ninguna duda en el corazón de ellos, porque había existido una exposición clara acerca de Jesucristo, el Cristo resucitado, pero ellos no tenían fe de Jesús, tenían fe en Jesús y en todo aquello que experimentaban de forma externa, ¿verdad? No creían completamente como Dios nos ha llamado a creer, ¿verdad? Entonces dice: oh Gálatas insensatos necios, que significa carentes de sentido, irresponsables, inconscientes. ¿Sí? Eso no es fe. Mucha gente cree o tiene fe en Dios, tiene fe en Jesús, pero no es la fe que produce redención. Aunque en sus inicios nos lleva a los pies de Cristo esa fe que Él mismo pone, sin embargo tiene que ir creciendo y desarrollándose en nuestra vida. Dice: Gálatas insensatos, es uno que no gobierna sus deseos, también un insensato. Uno que es sensual, es decir, uno que vive a través de los sentidos. Y la fe es una sustancia, no tiene que ver con sentidos. La fe es una convicción, aunque no lo ve, dice Hebreos 11, ¿verdad? La convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, ¿verdad? Así que eso significa insensatos. ¿Quién nos fascinó? Eso sucede a través de los ojos, la fascinación. Cuando un mago, un brujo hace una presentación, todos estamos atentos usando nuestros sentidos, lo sensorial, lo sensual, y entonces nos fascinamos con esa mirada natural. ¿Quién nos fascinó? Eso sucede a través de esos sentidos. Se puede creer de esa manera, con los sentidos, y así creímos al principio, pero ahora necesitamos la fe de el Hijo de Dios. Como si hubieran sido embrujados, dice aquí. Y lo que sucedió es que fueron fascinados, fueron como embrujados para no obedecer a la verdad. Y eso es lo que sucede cuando ponemos nuestros sentidos y lo sensorial. Cuando ponemos de por medio ese tipo de fe que se emociona, que nos puede ser útil en un principio porque somos nuevas criaturas, nos convertimos en una nueva creación y vamos aprendiendo. Mientras comenzamos a crecer y caminar en esa fe operativa, la fe del Hijo de Dios, entonces se produce una redención, ¿verdad? El Espíritu se recibe por fe, dice Gálatas 3:1. Bueno, más adelante, si no caminamos en fe, todo es en vano. Dice ahí en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por creer, como dice aquí, por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, por los sentidos. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta Pablo. Si no caminamos en la fe de Jesucristo, nos hacemos necios. Todo el Evangelio está siendo revelado en su esencia, en su carácter, y eso se produce, esa revelación, a través de la fe, ¿verdad? De la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Así que dice la Biblia en Hebreos que hubo un cambio de sacerdocio. Los sacerdotes antes morían porque tenían fe, pero no había venido Cristo. Hablo de los sacerdotes del antiguo pacto, ¿verdad?
Yo hablaba con ustedes acerca de Zacarías, de cómo Zacarías entraba al lugar santo y luego santísimo. Una vez al año, en el caso de Zacarías, no entró a ofrecer incienso, pero una vez al año el sumo sacerdote entraba y toda la gente se quedaba afuera. Y cuando el sacerdote salía, quería decir que la había librado, ¿verdad? No había muerto. ¿Sí? Todos gritaban, aplaudían, le daban gracias a Dios. Así estaban esperando a Zacarías. Como se tardó, pensaron que ya había muerto en la presencia de Dios. Cambió el sacerdocio porque vino Cristo, nuestro sumo sacerdote, el cual fue el precursor, el que entró primero para que nosotros pudiéramos vivir en la presencia de Dios y su presencia pudiera vivir en nosotros a través de la fe. Como cambió el sacerdocio, ya no son sacerdotes terrenales, cambió también la ley, dice la palabra de Dios en Hebreos 7, del 11 al 16. Así que no morimos en la presencia de Dios por causa de la fe de Cristo Jesús, a la que estamos apelando dentro de esta ley, ¿verdad? A la que estamos acudiendo. No morimos por causa de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos el Evangelio y tenemos una fe inicial que nos ayuda? Todavía no hemos operado en la fe de Cristo. Mucha gente muere, ¿verdad? Mucha gente está muriendo dentro de la iglesia, precisamente porque no está operando en la fe de Jesucristo. Lo único que te hace vivir en su presencia es la fe de Jesucristo, ¿sí? Y vamos a hablar más de ella en un momento. El testimonio de Abraham es un testimonio de fe. Y aunque la fe, decíamos hace algún tiempo, la fe de los héroes de la fe da testimonio. Era una fe que no alcanza a perfeccionar la fe inicial de todos nosotros. En el caso de ellos, pues no había venido Cristo. Jesucristo es el autor y el consumador de toda la fe, ¿verdad? La fe que necesitamos es la fe de Él. Así que Gálatas 3, del 6 al 9, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que estamos viendo ahí desde Génesis 12:3, Génesis 15, del 5 al 6, donde Dios le dice a Abraham que creyó a Abraham y le fue contado por justicia solo porque tuvo fe, porque creyó, ¿verdad? Aunque no fue perfeccionado aparte de nosotros, tuvo que esperar hasta que viniera en Cristo, pero sí, ahí mismo está explicando acerca de esa fe. Dios estaba ya apuntando a la justificación por fe en el tiempo, hoy en día, pues, ¿sí? La visitación de Dios a Sara, hay algunos aspectos aquí de la fe. Trajo juventud, Génesis 21:1, usted lo puede leer. La visitación de Dios a su iglesia por su espíritu trae juventud. Y la fe de Abraham también obviamente le trajo a ser amigo de Dios, ¿verdad? A vivir en un espíritu, pues, espíritu cercano, ¿verdad? En este caso, acuérdense que era la única forma, ¿verdad? La única forma en la que Dios hablaba con los hombres. Y era algo muy externo todo el tiempo, aunque Abraham le creyó a Dios. Así que la ley no es de fe. Por eso estamos acudiendo a la fe, a la fe de Jesús, para poder alcanzar el destino en Dios. La tradición, la ley, el legalismo, nada de eso nos puede llevar a nuestro destino en Dios. La fe es como un vehículo. Dice la Biblia que al no poder cumplirla, todos nosotros, Gálatas 3, del 10 al 14, vivíamos bajo maldición en nuestro caso, ¿verdad? Vivíamos bajo maldición. Y dice el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Estábamos en maldición, pero cuando venimos a Cristo y Él nos dio de su fe, la fe del Hijo de Dios, entonces esas maldiciones se fueron de nuestra vida. A veces la gente está orando o estamos orando para que las maldiciones se rompan, pero cuando Cristo viene, tenemos fe en Él y la fe de Él, las maldiciones se rompen. Porque no pudimos ciertamente cumplir la ley, pero Él la cumplió. La ley no justifica. Por eso vivimos bajo maldición cuando no estamos en Cristo, pero cuando estamos en Él, somos libres de maldiciones. Cristo nos redimió, pagó el precio, es decir, Él sí cumplió la ley, pero todos nuestros pecados fueron en Él, ¿verdad? Y Dios les dijo a los señores, Jesucristo les dijo a los señores, que si nuestra justicia en Mateo 5, de 17 al 20, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podríamos heredar el reino de Dios, ¿verdad? Así que la justicia que nosotros necesitamos es la de Cristo, que viene a través de su gracia por medio de la fe de Él, no solo en Él, sino de Él, ¿sí? Primera de Corintios 1:30, Romanos 1:17, Segunda de Corintios 5:21, habla de Cristo como nuestra justicia. Miren, les voy a leer un versículo aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Todavía no se va. Segunda de Corintios, espérenme tantito, aquí está, se me escapó, 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, primera a los Corintios 1:30. Vamos a ver qué dice de la justicia de Dios. Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, ellos tenían una justicia a través de la fe que tenían, ¿verdad? Tenían fe en sus ritos, ¿sí? Tenían un tipo de fe. 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que ahora nuestra justicia es Cristo, dice Romanos 1:17, que así vive el justo por la fe, el justo vivirá, ¿verdad? Okay. Y luego estamos hablando acerca de esa fe, algunos aspectos. No quisiera yo enfocarme en la visitación de Dios que trajo juventud, que está bien, ¿verdad? Que vienen en nuestra lección, pero quisiera enfocarme de manera más profunda en la fe de Jesucristo, que es nuestra lección. El pacto con Abraham fue un pacto de fe. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, no había ley. La herencia o la promesa no es por ley, es por la fe. Romanos 4:13 y 14 lo vimos la semana pasada, que dice que cuando la promesa es de ley, entonces no funciona. La promesa es por medio de la fe. Abraham operó en fe, vivió en fe, creyó y le fue contado por justicia. Es decir, cuando él tiene fe, Dios lo ve como a un justo, ¿verdad? Abraham vivió en gracia, aun cuando aún no había ley, en Génesis 15:6. Él pudo confiar en Dios, él pudo tener la fe, ¿verdad? Que vino a perfeccionarse hasta que vino Cristo en el caso de Abraham. Antes que la ley fue, antes que la ley fue la gracia que es por fe. Así que la Biblia en Gálatas nos está hablando acerca del carácter y la esencia del Evangelio, cómo opera, cómo se manifiesta, cómo llegamos a obtener, a alcanzar el destino del que habla el Evangelio a través de la fe. Abraham conoció la justicia de Cristo por la fe. Vamos a ver Hebreos, capítulo 11:13. Acuérdese que la fe es el vehículo que nos lleva hacia nuestro destino, ¿verdad?
Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Habla ahí de forma correcta en la presentación anterior que la visitación de Dios, cuando Sara creyó, produjo juventud en su vida, ¿verdad? Porque ella creyó, dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice Hebreos. Abraham conoció la justicia de Dios por medio de la fe. Su carácter, su presencia, su esencia es la única forma a través de la fe de Jesucristo. ¿Sí? Ok, voy a continuar. Decíamos la semana pasada, ¿cómo terminamos con legalismos? Entonces, esto es un problema de fe en legalismo. Es cuando las personas creen en lo externo, en las prácticas. Si yo hago, entonces Dios me va... No. Si tú crees, entonces Dios te justifica, ¿verdad? La renovación de nuestro entendimiento es un asunto de fe en Él, la fe de Jesús en nosotros. Creámosle a Dios. Es la última, así que nos da buen tiempo, tenemos 6 minutos. Dios nos ha dado un destino y un propósito, y la fe de Jesucristo nos lleva hacia allá, ¿verdad? Tito capítulo 1, versículo 4. Si usted los tiene ahí, si alguien tiene a Tito y nos los lee, por favor. Tito 1, 4. ¿No? ¿Nadie lo puede leer? Abra su micrófono, como yo lo leo. ¿No? ¿Sí me están oyendo? El que lo encuentre primero. Yo, hermano. A ver, hermano. Sí. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El 5, por favor. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, mire, la común fe es la fe que compartimos. O sea, también Efesios, antes de continuar con Tito para terminar, Efesios habla de 4, versículo 11 al 13, dice que él mismo, Jesucristo, constituyó Dios, constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿no? Bueno, y luego dice, para perfeccionar, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Luego sigue diciendo más adelante, Efesios 4, del 11 hasta el 14. Hasta que todos lleguemos, dice el 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, hay aquí como que una meta que Dios nos pone hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos creamos lo mismo. La pelea con las iglesias es que unos creen en una cosa porque no están viviendo en la fe de Cristo. Unos creen que se debe de hacer esto, otros creen que no, y bueno. Pero Pablo está diciendo que todos tenemos que llegar a esa unidad de la fe a través de conocer a Jesucristo, ¿sí? En Efesios 4:13. Y Pablo está diciéndole a Tito que hay una fe común, una fe que debemos de compartir todos, y que en el versículo 5 Pablo deja a Tito para corregir lo deficiente, lo que falta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué es lo deficiente? ¿Cuáles son las cosas deficientes? No podemos corregir lo deficiente en la iglesia pensando en que, bueno, no se están haciendo bien los talentos, la alabanza no está saliendo bien, eso no es lo deficiente. Lo deficiente es aquello que nos estorba, que parece que es fe y que nos impide llegar a nuestro destino. El destino establece qué tipo de vehículo vamos a usar, ¿sí? Nuestro destino es Cristo Jesús.
Nuestro destino es Cristo Jesús. Así que yo fui a Chilpancingo y no me llevé el carro, mi destino era Chilpancingo y no me llevé el Platina porque el vehículo que tengo es deficiente para llegar allá. A lo mejor llegaba al Polvorín, o llegaba a Temisco, o llegaba lo más hasta Alpuyeca, pero no podía llegar allá. Es decir, muchas veces nuestra fe no nos alcanza para llegar al destino que Dios ha establecido en nosotros, para nosotros, el propósito. El destino, hermanos, es Jesucristo, ¿verdad? Ese es nuestro destino. Pablo dice, Gálatas 1:6, 1:16, que Dios me llamó, dice, desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Del capítulo 1 que habíamos leído. Desde el vientre de mi madre Dios me llamó, le agradó a Dios, ¿verdad? Dice, llamarme, ¿sí? Salvarme, desde el vientre de mi madre. Nosotros nacemos con un propósito ya, no es para buscar el propósito y el destino, ya nacemos con un destino, pero para ese destino necesitamos fe. ¿Cuál fe? La de Jesucristo. Muchas veces no nos alcanza la fe. ¿Por qué? No tenemos fe, sí tenemos, pero no necesitamos esa fe. Para ser redimidos, para ser libres de la ley, para alcanzar lo que Dios quiere, llegar a nuestro destino, necesitamos la fe de Jesucristo. Dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, Él supo cuál era su destino y era dar su vida por todos nosotros. Sabía dónde se dirigía, aunque Pedro se le puso en medio y le dijo, no vayas, no voy a permitir que nada te pase, ¿verdad? ¿Cuál es tu destino? Tú puedes decir, mi destino es ministerio, es el cielo, mi destino es el grupo de alabanza, mi destino es la carrera, y tienes fe y llegas ahí. Pues ese no es tu destino. Para llegar al destino que Dios ha trazado para nosotros, que es la manifestación de su Hijo Jesucristo. Pablo dice, Dios me llamó y le agradó a Dios manifestar a su Hijo, su manifestación en nosotros. Y nosotros manifestarlo a Él es nuestro destino en la tierra. Así que no hay otra forma más que vernos crucificados y vivir lo que nos resta en la carne, en este cuerpo, en la fe de Jesucristo. Seguiremos fallando si no vivimos en esa fe, ¿verdad? Vamos a terminar aquí y vamos a volvernos a conectar para compartir algún pensamiento. ¿Está bien? Ok. Entonces, nosotros estamos hablando acerca de esa fe que los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Acuérdense que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y decíamos cómo Pablo nos explica acerca de esa común fe, de esa unidad de la fe a la que Dios quiere que todos lleguemos, que creamos lo mismo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, para terminar con los legalismos, para terminar con las cosas externas que se practican a veces para tratar de alcanzar a Dios. Para poder renovar nuestro entendimiento se necesita la palabra de Dios, el oír con fe, la fe de Jesucristo. Jesucristo tuvo fe para llegar a su destino, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dar una tarea ahorita, pero yo quisiera que participaran, si pudieron como que recibir esa parte de la fe de Jesucristo, ¿sí? ¿Tienen alguna, algo que sume a una pregunta, algo que aporten, alguna idea, algo que Dios les esté revelando? ¿No? Les dejo el lugar a ustedes. Espero. Vamos a regresar acá. Pastores, Sí. cuando uno tiene fe,
Ajá, no retrocede uno, sino que tiene uno esa comunión diaria con Dios. ajá, Y entonces el Señor es el que hace la obra de transformarnos a la imagen de su Hijo, ¿no? O sea, somos, o sea, ahorita lo que acaba usted de explicar es que nuestro destino no es que, lo que dijo, no el cielo, sino el ser más parecidos a Cristo, ¿no? Tener la exacto, imagen de Cristo. O sea, de exacto. eso se trata. Oh, sí, porque a veces entendemos que pues ya me muero y voy al cielo, ¿no? Porque, pero aquí se trata de que nos parezcamos más a Cristo y Ajá, de que nosotros mismos, en nosotros mismos veamos a Cristo y que otros vean a nosotros a Jesús, ¿no? La mansedumbre, el fruto del Espíritu, me imagino, ¿no? Que de eso se trata. sí, Y, ajá, y es por esa fe, de la fe del Hijo de Dios, de que nos somos justificados, como dice ahí, que el justo por la fe vivirá. Es ajá, fe en que Él nos perdona nuestros pecados, fe en que Él nos provee, pues, de lo que necesitamos, fe cuando estamos enfermos, fe, ¿no? Y es por esa fe, ¿no? Que tenemos esa salvación tan grande, ¿no? Sí. ujú. No sé, pastor. Sí, 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 está muy bien, hermana. Es una fe que se produce a través de su obra, de la obra de Cristo Jesús, sí, ¿verdad? Y para poder parecernos, como dice usted, a Jesús, a veces podemos pasarnos años, ¿verdad? Diciendo que no, y con toda la vida con puras luchas, puros problemas, no sabemos ni quiénes somos. sí. Bueno, pero porque vivimos a veces en legalismos y en tradiciones. Necesitamos vivir en la fe de Jesucristo para parecernos a Él. ¿Sí? Amén. Ese es el propósito en la Biblia, esa es la esencia del Evangelio, que Cristo Jesús vino a morir por todos los pecadores para que ahora seamos como Él, ya no seamos pecadores, ahora que no vean a nosotros, que vean a Cristo. Bueno, al creer en eso sucede cuando creemos, somos justificados, ¿verdad? Amén. Sí. Sí, hermana, muchas gracias por su aportación. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene una pregunta, una aportación como nuestra hermana Eli? Ya, Sí, entonces cuando aceptamos la fe de Jesús y que es más grande que la de nosotros, entonces podemos también alcanzar las cosas que nosotros creemos que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas o por nuestra naturaleza humana, porque al aceptar la fe de Dios, pues Él es más grande que nosotros, entonces las cosas que Él nos tiene prometidas, que a veces nosotros creemos que no alcanzamos, las podemos llegar a alcanzar por la fe de él. No sé si yo me entendieron o está, revolví. no, está clarísimo. Tú puedes alcanzar todo eso, hermana, todos nosotros, y obviamente alcanzar el ser como Jesucristo, ¿verdad? O sea, ser justos como Él, ¿sí? Por eso a veces hacemos la pregunta, ¿quién es más justo, Jesús o nosotros? Somos iguales, Él es nuestra justicia, por Él, no por nosotros, porque creímos como Abraham. Y en cuanto a todo lo demás, como dice la hermana Nancy, efectivamente podemos alcanzar cualquier cosa por la fe de Él, ¿sí? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero a veces decimos, no, ¿cómo yo voy a ser como Él? Por eso Él dice que si pedimos en su nombre, o sea, por su fe, la fe de Él, todo lo que pidamos va a ser recibido, pero tiene que estar alineado a la fe de Jesús, ¿verdad? ¿Alguien más? Muchas gracias, hermana, está clarísimo. Muy buena aportación igual, hermana Eli, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Un comentario y terminamos. Ok, a veces estamos digiriendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Eso es algo muy importante, les decía yo. Por esa razón, una vez que compartimos con usted acerca de la fe
de los señores de Hebreos, ¿verdad? Dijimos que hay algo más todavía que va más allá, que es la gracia, decíamos, ¿verdad? Pero la gracia pues es por la fe, ¿sí? Así que es importante digerir esto eh, para poder comprenderlo y decirle a Dios que Él nos revele su palabra, ¿verdad? El asunto del legalismo, entonces, no es un asunto de la iglesia, de decir, híjole, es que la iglesia es un asunto de fe, y obviamente la iglesia en la que estamos nosotros ahora, la iglesia local, pues participa en cuanto nos enseña, pero cosas de legalismo o legalistas, pero nosotros necesitamos creer, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, que creamos que ya estamos crucificados. Estoy con Cristo juntamente. No voy a estar, pues, no voy a ser perfecto hasta que Cristo venga, sino ahora mismo, por la fe. No significa, no vamos a confundir el asunto, que no vamos a cometer errores, ¿verdad? La renovación de nuestro entendimiento tiene que ver también con la fe. Tenemos que creer en Dios. Esa es la invitación. Por eso Pablo apela a la fe en toda la carta. El día que no sepas dejar un pecado, acércate a la fe del Hijo de Dios. El día que dices, no puedo, es que lucho, tengo luchas. ¿Por qué viven luchando años de cristianos o vivimos luchando con los pecados? Porque no tenemos la fe de Jesús, ¿verdad? No nos vemos crucificados juntamente con Él. No nos vemos resucitados, ¿sí? Así que, hermanos, creamos a Dios. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pastor, nada más le quería preguntar, Sí. entonces celebrar la Navidad o la Semana Santa, eso es tradición, eso no lo tenemos que hacer, o sea, porque yo siempre desde pequeña pues me lo enseñaron, ¿verdad? Y pues sí, pero ¿está mal? Okay. No, mire, el asunto, decíamos desde algunas clases pasadas, era que cuando esas tradiciones pierden el sentido, o más bien ganan la autoridad de la palabra de Dios en nosotros, y cuando le damos más autoridad en nuestra vida a varias tradiciones, es cuando nosotros entonces dejamos de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La Navidad, por supuesto que tiene un principio bíblico, aunque es una tradición, ¿verdad? Para la gente que no tiene a Cristo, todos los años de su vida la ha celebrado y siguen igual, porque es una tradición para ellos. Para nosotros, aunque es una fiesta tradicional, una tradición, hemos encontrado el principio que rige esa tradición, que no ofende a Dios, sino que lo celebra y no le quita la autoridad a la palabra de Dios. Así que por esa razón no podemos seguir celebrando la Navidad y el Año Nuevo y qué otras cosas, el Día de las Madres, el Día del Papá, porque nosotros como hijos de Dios que vivimos en la fe de Cristo, ya no estamos atados a esas situaciones, ¿verdad? No manejes, no gustes, decía Colosenses 2:8, ¿sí? No gustes, no toques, ¿no? Nosotros podemos realizarlas, pero con entendimiento, con la renovación de un entendimiento por medio de la fe en la palabra de Dios, ¿sí? Así que no hay ningún problema mientras eso no destituya o no sustituya la palabra, la verdad de la palabra, ¿sí? Pues es un recordatorio, ¿no? De la vida de Cristo. Es bueno. Sí. Sí, sí está bien. Gracias, pastor. Sí, hermana. Y acuérdense que decía en la historia de los judíos que siempre que oraban, buscaban donde hubiera agua porque tenían una tradición en su vida. Al orar o antes de orar se lavaban las manos. Si oraban en un río, en el mar, pensando en que eso representaba pues la pureza de manos, ¿verdad? Nosotros no podemos ir
a lavarnos las manos antes de orar, porque pensemos que Dios nos va a limpiar por esa situación, sino debemos de orar con entendimiento y creer que Dios ya nos ha lavado. Pedro es lo que le dijo a Jesús. Le dijo, tengo que lavarles los pies. Y él dijo, ¿cómo tú tienes que lavarnos los pies? Pedro estaba muy apegado a ciertos legalismos en su vida. En Gálatas ya lo vimos, capítulo 2, capítulo 3. Jesús le dijo, si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Pedro le dijo, entonces báñame todo, lávame todo. Y Jesús les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Es decir, un lavamiento puede representar algo maravilloso y tener un principio, pero si no se realiza, no es por el lavamiento por el que nosotros tenemos pureza en nuestra vida. Bueno, sí es, pero ya más adelante, en primera de Pedro, Pedro entiende que es por el lavamiento de la palabra de Dios. Entiende esa verdad, ¿sí? En San Juan 3, que lo único que nos hace ser limpios es el lavamiento de la palabra en nosotros. Si usted quiere, puede practicar un lavamiento, como el bautismo. Pero el mismo Pablo dice ahí, el bautismo no quita pecados, ¿verdad? Porque no es un lavamiento que nos quita, sino el principio que subyace en el bautismo, que representa, que es una verdad que llevamos a cabo, donde estamos representando nuestra muerte junto con Cristo, nuestra sepultura y nuestra resurrección a una nueva vida. Amén. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? Ok, ahí está la tarea. Leamos la Gálatas otra vez, capítulo 3 y 4. Les animo. Ya casi terminamos. Nos quedan 3 lecciones y vamos a tener un mes y medio de vacaciones. ¿Está bien? Les animo a que nos conectemos, a que hagan la tarea, que la envíen, que en este caso que la lean, por favor. Y acuérdese, su destino es Cristo Jesús. El vehículo que necesita, si ya no le alcanza para llegar a Cristo y dice, ay, me siento bien lejos de Cristo, use la fe de Él, no use su fe. La fe de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Entonces vamos a orar, a dar gracias a Dios. Hermana Eli, ¿puede dar gracias a Dios? Usted que está participando, por favor. Sí, amén. Sí. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que es clara, Señor, que nos enseña que realmente nuestro destino, Señor, es que tú te veas en nosotros, Padre. Gracias, Señor, que lo podamos entender, Señor, y más que nada que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando en nuestros corazones, Señor, para que Cristo sea el que sea exaltado siempre en nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias por la vida de todos nuestros hermanos que han escuchado este mensaje. Gracias por la vida de tu siervo, del pastor Martín. Gracias porque lo trajiste con bien. De ella de Acapulco, que fue a ver a su mamacita. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros y siempre nos ayudas en todo. Te bendecimos y te alabamos y te damos toda la honra y toda la gloria. Y gracias por este tiempo. Y gracias por estas clases, Señor, que tú nos sigas dando esa hambre y esa sed de escuchar tu palabra, Señor. Y no solo de escucharla, sino meditarla y también ponerla por obra, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé con todos en esta noche. Danos esa paz, ese descanso. En ti, Señor, estamos seguros y estamos completos. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Anoten la tarea. Nos vemos primeramente Dios en la siguiente sesión. Cuídense mucho.